Quisiera hoy reconocer algo que ayer celebrábamos. Ayer celebrábamos a Santiago Apóstol, protector, por supuesto, diríamos de Chile, pues Santiago de Chile, como su nombre lleva, nuestro país. Este gran apóstol que dio la vida por Cristo, que la dio de una manera, pues, con honor, yo diría, ese honor del apóstol, el honor de dar la vida por aquel que ciertamente, como hoy la parábola nos habla de esa perla, que es esa vida en que encuentra cada uno de nosotros en Jesús. Él también la encontró en Cristo y de una manera, antes de dar su vida, ¿qué es lo que hizo? Pues según se cuenta, hizo una vida apostólica que dejó muchísima huella en muchísimas personas culturalmente. Hoy sabemos que ayer se celebraba en España lo que es este camino a Santiago Apóstol, este hecho que ciertamente mueve y conmueve a tantos jóvenes y a tantas personas, esta figura de Santiago Apóstol. Ayer no pudimos celebrarlo aquí en nuestra parroquia, pero creo que todos vosotros lo tuvisteis muy presente porque es nuestro patrón, el patrón de Santiago, y que se hizo, como sabéis, una misa solemne en orden a recordar a nuestro patrón y nuestro arzobispo. Bueno, solamente eso, recordar a nuestro apóstol Santiago, en el cual lleva Chile su nombre. Bueno, yo hoy he preparado una pequeña reflexión, como venimos haciendo todas las homilías, que vamos cada uno, pues si es entre semana, otros lo hacemos el sábado y domingo, pero con un propósito que no solamente es, pues, intentar explicar grandes teorías, porque el reino de los cielos es de los sencillos, como nos va a decir Cristo, que es de los niños, sino que lo que expresemos, por lo menos me lo digo a mí mismo, que sea pues para motivar, mover, como haría Cristo y como lo hace Cristo, en cada uno de nosotros, esa pregunta en la que todos queremos llegar, que es a ser felices. Cristo no nos viene a hablar de algo que no sea esa felicidad plena de la vida, pero que hay muchas cosas luego que nos impiden esa felicidad que nos da Él. Entonces, hoy estamos celebrando ya pues la 17ª semana de tiempo ordinario, en donde las lecturas que acabamos de proclamar nos invitan a buscar el sentido y la dirección que ellas nos proponen para comparar nuestro actual estado espiritual. Y cuando digo estado espiritual, es ese estado anímico a veces que estamos, en el que de alguna manera pues hay cosas que tengo que arreglar. Bueno, pues Cristo llega ahí también, esa semilla, como hemos estado escuchando estos tiempos, que cae la semilla en ese estado, que es esa figura que pone Cristo, que es ese campo. Por lo tanto, comparar nuestro actual estado espiritual con aquello que la palabra hoy nos interpela. Hoy hemos escuchado esa palabra. Habrá algo que nos está interpelando para ir caminando mediante la práctica de la fe, la esperanza y la caridad, virtudes que se transforman luego en formas tonales, como son la sabiduría, la fortaleza y la piedad, teniendo todos la certeza que sin ellas no podríamos lograr esta familiaridad y amistad con las personas divinas. El Papa
Francisco nos dice en una de sus homilías, referente a esto, que el hilo conductor de estas lecturas es la oposición que encontramos entre los criterios de Dios y los criterios del mundo. Salomón, prototipo del rey ideal de la antigua alianza, pide al Señor en su oración: te pido que me concedas sabiduría de corazón para que sepa gobernar a tu pueblo. El Señor, ante aquella sensata petición, le concede un corazón dócil y sabio, como leemos en el Salmo 118. El hombre que pone su descanso en la ley del Señor, que ama sus mandamientos más que el oro purísimo, que estima en más sus enseñanzas que 1000 monedas de oro y plata. Esta actitud que tuvo el rey Salomón es una enseñanza para todos nosotros que nos permite valorar el desprendimiento que debemos hacer para obtener aquello que precisamos para llevar la misión que cada uno tenemos que realizar. Todos tenemos una misión, todos tenemos de alguna manera que llevar adelante una gran responsabilidad. No basta pues con decir que esto es de uno o del otro el responsable. Todos somos responsables de nuestros actos y todos estamos en relación unos con otros, lo cual dice, de alguna manera, que nuestro acto, nuestro comportamiento, si no está adecuado perfectamente al amor, pues yo soy responsable. Soy responsable a veces del escándalo que produzco en muchos hermanos, el escándalo que puedo producir pues con actitudes aunque sean en silencio. Es decir, siempre somos responsables de nuestra conducta. Como nos recuerda Cristo en el Evangelio, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Por eso las parábolas que nos propone el Evangelio de San Mateo, que diríamos que ya son las últimas de las cuales hemos estado estos 3 domingos, pues reflexionando y meditando, el tesoro escondido, como nos habla hoy en el campo, el de un comerciante en perlas finas y el de la red y los peces, nos invita a valorar lo que tenemos cada uno e ir desprendiéndonos de aquello que no tiene valor, pues tenemos la tendencia de acumular cosas y cosas pensando que algún día nos va a servir. Eso es solo un pretexto. La realidad de ello es que estoy muy apegado a las cosas, a mis ideas, a mis gustos, a mis emociones, y deshacerme de todo lo que he ido acumulando día tras día en una educación de años, no es fácil deshacerse de ello. Y si eso lo transfiero a mi vida moral, me doy cuenta que busco logros, pero que son siempre con un propósito que me hagan feliz. Y lo triste de ello, que no siempre que realizamos una acción, esta me comporta una felicidad. A veces nos produce muchas contradicciones. Por ello, Fernando Rielo, nuestro fundador de los misioneros y misioneras silentes, viene a decirnos que hay una diferencia entre lo que es vivir una vida mística y una vida ética. La vida mística, nos dice Fernando Rielo, consiste en una interioridad de más elevada categoría. Su diferencia es que la ética es categoría moral, en cambio la mística es una categoría teológica. Es por ello que para aquellos que ponen el acento en vivir una ética por ética, les es imposible lograr
este desprendimiento de su egoísmo, sea el orgullo, envidia, en definitiva, su soberbia. Y todo ello se debe a que es una ética que su categoría es moral, teniendo como base fundamental la razón. Por tanto, podríamos decir que esta razón lo que hace es inhibir la agresividad de esas pasiones desordenadas, pero que no las transforma. La razón no tiene esa capacidad de transformar aquel desorden interior moral nuestro. En cambio, el carácter teológico, dice Fernando Rielo, tiene como objetivo el Evangelio, el cual exige un esfuerzo religioso, el liberarse de la presión de sus pasiones con el fin de alcanzar el sumo bien, que es la unión con Dios. Este acto, que es trascendente y a la vez interior, está revelado por Cristo. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan. Es decir, nos está hablando de una exigencia más allá de una ética por una ética. Y eso ocurre en las distintas religiones históricas. Todas las religiones son buenas, pero todas están en el campo de la razón. La diferencia en el campo, diríamos, del cristianismo está por encima de la razón. Partiendo de la exigencia que el Evangelio nos pide, el reino de los cielos son de aquellos que se hacen violencia, debemos esforzarnos en vivir un estado de amor continuo. El que ama vive una continua violencia interior para que no aparezca lo contrario, que es el egoísmo, el cual mata toda acción generosa, ya sea para perdonar o para ver en el hermano o hermana lo positivo que hay en ella. Para ello Cristo nos da una herramienta cuando nos dice: velad y orad continuamente para no caer en la tentación. Es aquí donde la parábola del tesoro escondido en el campo tiene pleno sentido, pues venimos a este mundo naturalmente con un patrimonio que nos ha sido dado, como nos lo recuerda San Francisco de Asís. Todo lo que poseemos, ya sea nuestra inteligencia, nuestra familia, el esposo, la esposa, los hijos, etc., todo se nos ha sido dado. Es decir, no es nuestro. Lo único nuestro es nuestro pecado y nuestro dolor. ¿Por qué tanto presumir y en muchas ocasiones hacer resaltar las capacidades que tenemos, produciendo discriminaciones y a veces altanería con estas actitudes, ya sea en el campo intelectual como también en el material, cuando todo se nos ha sido dado? Pues si logramos mantener este estado de amor, que es la oración continua, ni siquiera la tentación se nos presenta. ¿Qué es lo que lograríamos si vivimos este estado de amor? Reconocer lo que no es Dios, y de esta manera conoceríamos verdaderamente quién es Dios. Este es el comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. ¿Y qué es vender todo? Pues será su prepotencia, su altanería, su orgullo, su vanidad, en definitiva, su soberbia, que son esas perlas finas que ha logrado identificar en su vida, que no tienen ningún valor con las que ha encontrado, que es este valor, esa perla, que es el amor de Cristo. Lo demás es vanidad de vanidades. ¿Y qué es la oración continua? Es ese estado de amor presente en nuestra mente y en nuestra voluntad. Amar a Dios con toda tu mente, con toda tu voluntad, con todas tus fuerzas, como nos habla pues el primer mandamiento de Dios.
entendamos que este estado de amor, para comprenderlo, podríamos poner este ejemplo que es una realidad en nosotros. Es el amor que yo profeso a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, continuamente. Siempre los estoy amando, y no porque no piense en ellos he dejado de amarlos. Todo lo contrario, todo lo que hago o pienso, ellos siempre están presentes en mi vida. Soy fiel a ellos, y eso nos ocurre. Ese amor en nosotros hacia nuestros hijos, mi esposo, mi esposa, están presentes siempre en todo lo que hago. Soy fiel a ellos. Ese es el propósito del amor. Bueno, pues esto es la comparación de lo que decimos cuando es ese amor continuo. Orad y velad continuamente. Pues eso es el estado de oración continua entonces. Seguramente que si esa presencia de Dios está en nuestra mente y en nuestra voluntad y en todo nuestro ser, no nos vendrían pensamientos ni deseos de mirarnos a nosotros mismos, es decir, a ese egoísmo, ese egocentrismo, ni tampoco pensar, por supuesto, mal de los demás. Si estoy amando, si Dios está en mi mente, en mi voluntad, no hay cabida del mal. Ahora, cuando yo no estoy en esa oración, en esa presencia de Dios, por supuesto que entra ya mi psicología, mi mundo, y ahí entra todo, pues aquellos prejuicios, aquello que realmente pues en mi vida estoy buscando esa felicidad, pero que esa felicidad, pues como en la envidia, y entra todo mi egoísmo, eso ciertamente me hace pensar mal de los demás. Por eso sabemos en el Evangelio, cuando Cristo le pregunta de dónde está el mal, y el mal no está afuera, está en cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Los pensamientos salen de nuestro corazón, pues como son pues toda la envidia, esos momentos que se hablan del egoísmo. Cristo sale a nuestro encuentro para decirnos si esto es difícil. Y claro que es difícil, no es fácil de llevarlo para adelante, pero Cristo nos da esta respuesta en el Evangelio, como se lo hizo a San Pablo: con mi gracia te basta. Si esto para ti es difícil, lo que yo te estoy diciendo, si esto es para ti algo que lo aborreces, que no quieres, lo rechazas, porque tú, pues muchas veces, como decimos, y esa es una de las respuestas, que yo soy débil, no sé qué, siempre esas justificaciones, Cristo nos dice: con mi gracia te basta. Si ya no te basto yo, ¿quién más te puede bastar? No busques otros consuelos, no busques otras formas. Yo soy, ciertamente, esa perla que habla hoy el Evangelio. La parábola de la red, entonces, que echan en el mar y recoge toda clase de peces, representa o nos representa a todos nosotros, los bautizados, que mediante la gracia santificante hemos sido llamados y convocados a vivir la santidad dentro de esta gran familiaridad con las personas divinas, no fuera de ellas. La santidad no es algo como vamos a definirlo. Este llamado, como nos recuerda el Evangelio, son muchos los llamados y pocos los que se dejan elegir. De ahí la parábola, cuando nos dice que una vez llenas las redes de pescados, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Pareciera ser entonces que la separación entre buenos y malos sería de aquellos que oyeron su voz y le siguen bajo las exigencias que Cristo pide. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que coja su cruz y me siga. Estos podríamos decir que serían los pescados buenos, y los malos pescados serían aquellos que pondrían condiciones de toda índole a este llamado. Índole, cuando decimos familiar, de tantos jóvenes
cuando se les llama, Cristo les llama y ponemos, porque todos hemos puesto en alguna manera estas condiciones a Cristo, el tema del abandono familiar, lo personal, lo profesional e incluso, podríamos decir, religioso, pues con que yo viva, como muchos decimos, una vida de práctica, de cumplimiento de los mandamientos de la Iglesia, sería suficiente. ¿Y para qué más? Con esto tengo lo suficiente, ese cumplimiento me basta. Eso muchas veces oímos en nuestros hermanos bautizados. Al parecer no es suficiente, habrá una selección, pues para ser parte de esta empresa de Cristo, Cristo pone el ejemplo de un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Esta imagen de Cristo, que el padre de familia saca de su tesoro lo nuevo y lo antiguo, tiene relación con la antigua ley del Antiguo Testamento y con la nueva ley del Nuevo Testamento. Mientras la antigua ley está fundamentada en un cumplimiento de normas y de una imagen estereotipada de ser buena persona, que podemos caer en eso, estereotipada, yo soy una buena persona, cumplo. La nueva ley, que es el Nuevo Testamento, en el que Cristo, de forma imperativa, nos pide que no solo seamos buenos, sino además que seamos santos. Esta santidad que nos está pidiendo Cristo es un llamado universal a todos los bautizados. Este llamado lo encontramos en el libro del Antiguo Testamento y concretamente en el libro Levítico, porque yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto, consagraos y sed santos, porque yo soy santo. Y en el Nuevo Testamento, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Qué es la santidad entonces? A la cual pareciera que tenemos miedo a vivirla bajo este llamado imperativo de Cristo. La santidad es sencillamente una cuestión de amor, un amor unido a un Cristo que tiene que estar para mí en estado de amor, de redención. Por lo tanto, no estamos en la Iglesia solo para salvarnos. No pensemos tanto en lo salvífico. En sí nos salvamos o diríamos o nos condenamos. Pensemos más bien en que la Iglesia es una escuela de santos, para forjar realmente santos. No cabe duda de que con la santidad, naturalmente, viene la salvación, pero la salvación, en sentido salvífico, la tiene conseguida Cristo con su redención universal. Bien, termino con esta pequeña poesía, digamos así, en el que dice: Señor, no mires lo que soy, sino lo que quiero ser. No mires mi acto de amor, sino que deseo quererte, que desearía quererte. No te fijes en el balance mío positivo de este momento. No me digas que ni siquiera en este momento te estoy amando o te estoy deseando, sino lo que he querido que fuera y que estoy queriendo, este momento que sea.